Y bueno, agradecer a la Fundación para el Progreso por la invitación a hacerles esta exposición sobre la expansión del crédito del ciclo económico en el marco de este seminario que han organizado ustedes sobre la economía de la escuela austríaca. Bueno, para empezar, me gustaría explicarles que cuando hablamos de la expansión del crédito y el ciclo económico, estamos hablando de uno de los aspectos más, podríamos decir, más complejos. Yo voy a tratar de mantener esto dentro de los términos más, no digamos más simples, ¿no? Sino ir paso a paso porque en economía las cosas nunca son tan complicadas como parecen, sino largas de contar. Entonces, ante todo, yo suelo iniciar este tipo de presentación con una cita de Ludwig von Mises, donde dice que esta cita habla de cuando los paradigmas, el paradigma de y lo que posteriormente fue discutían el problema fundamentalmente de la reactivación económica después de las recesiones y los ciclos, y lo que decía Mises era que esencialmente que lo fundamental es que todo aumento en la cantidad de dinero en circulación origina una tendencia a la subida de precios y salarios. Pero eso es lo que significa exactamente el mismo efecto, simplemente reduciendo tanto nominal como integral a todas las demás consecuencias de la inflación. Entonces, de todas las demás consecuencias de la inflación, se refería a Mises, es de lo que trata esta charla, de lo que trata este tema de la expansión del crédito del ciclo económico. Entonces, pero antes, permítanme dar un rápido recuento de cosas que ustedes ya han visto en fundamentales, elementales de la teoría económica, vista desde la escuela austríaca. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina estamos viendo lo que llamamos el principio fundamental de la teoría económica. La acción humana es un axioma lógicamente irreductible. Y bueno, partimos de que el hombre actúa, prefiere unos fines a otros, recurre a la acción para alcanzar sus mudables para específicos fines, y todo el tiempo, cuando estamos discutiendo los asuntos más complejos, pero no olvidamos cuáles son las bases fundamentales y elementales, nunca nos vamos a confundir. Entonces pasamos a la siguiente lámina y vemos que la praxeología de esa acción humana, de la cual hemos definido en sus 4 características fundamentales, tiene una serie de elementos que son el hombre actúa y al actuar aspira a sustituir un estado menos satisfactorio por otro más satisfactorio. Y la mente presenta al actor eso desde un punto de vista subjetivo, es correspondiente al sujeto. Así que praxeológicamente la acción humana se estudia a partir de las categorías de fin, que es aquello que subjetivamente el sujeto se plantea como objetivo, medio, aquello que el sujeto, de nuevo, subjetivamente, valga la redundancia, piensa que le será útil para alcanzar el fin, valor, que es la posición en la escala que representan cada uno de nuestros fines. Si decimos que algo es más valioso, lo que significa es que lo deseamos más que otras cosas. Siempre tenemos una escala de fines, así sea implícita. Utilidad, que es la capacidad que tienen los bienes para satisfacer de alguna forma las necesidades o deseos humanos. Y obviamente, una vez que hemos llegado a este concepto, entendemos perfectamente que la utilidad es a los medios lo que el valor es a los fines. O sea, los fines se presentan en una escala de valor y los medios se presentan en una escala de utilidad. Lo cual, llevado al siguiente concepto, que es el concepto de escasez, todo bien que tenga valor es un bien relativamente escaso. Yo siempre me gusta poner un ejemplo tonto para seguir adelante con esto, que es que si yo les preguntara a ustedes si el aire que respiran es valioso para ustedes, probablemente me dirían que sí. Entonces, a lo que yo le procedí a preguntarle, bueno, ¿cuánto pagan ustedes por aire al mes o a la semana? Y me dirían, no, nada, o sea, el aire es gratuito. Bueno, entonces no es valioso. Pero, profesor, si es indispensable para mantener la vida. Sí, es indispensable para mantener la vida, pero es tan abundante que lo único que tienen que hacer para respirar es aspirar
¿sí? Con el simple hecho de respirar están respirando y, el, y pensando en términos temporales del proceso de búsqueda de sus fines, implícitamente, explícitamente, detalladamente. Ahora, la herencia, con ciertos medios para buscar ciertos fines y planeamos unas ciertas acciones en el tiempo, le aplicamos la voluntad para llevarlo a cabo. Y esto significa que la acción humana desde el punto de vista económico ocurre siempre en el tiempo. ¿Sí? No existen procesos económicos automáticos en el sentido de atemporales. O sea, es automático en el sentido de autogenerados, pero no en el sentido de atemporales. Entonces pasamos a la siguiente lámina, que hablamos del intercambio. Esencialmente esto es lo último que vamos a hablar a nivel introductorio. Bueno, mire, lo que estábamos diciendo, aplicamos los medios escasos a los fines de mayor valor. Según dispongamos de más medios, podremos alcanzar más fines. Mientras más fines alcanzamos, de menor valor serán los últimos fines que alcancemos. El valor marginal es el valor de la última unidad relevante disponible de un bien económico en cualquier contexto determinado. El dinero es un medio de intercambio indirecto y su valor depende de su cantidad relativa. ¿Okay? Y esto es estrictamente aplicable al sujeto, no solamente a toda la economía. O sea, eso me dice que si ustedes tienen, o sea, ¿para quién es más valioso un dólar? ¿Para ustedes? ¿Para cada uno de ustedes? ¿O para Jeff Bezos? Obviamente, para cualquiera de ustedes. ¿Por qué? El señor Bezos tiene más dólares. Y por lo tanto, el último dólar que tenga lo utilizaría para un fin de muy poca importancia para él. En ese sentido, ¿okay? Por ejemplo, para Bezos, el tiempo a lo mejor es más valioso que para ustedes porque dispone de menos. Y así sucesivamente. Entonces, como decimos, el dinero es un medio de intercambio indirecto y su valor depende de su cantidad relativa, es decir, la relación entre la cantidad de dinero y el resto de bienes. Si los precios de todos los bienes se expresan en dinero, el precio del dinero tiene que expresarse necesariamente en todos los bienes. Esto lo que significa es que el dinero es el último bien. En una economía monetaria, el dinero es el único bien que se encuentra todavía en estadio de trueque. ¿Sí? No existe intercambio de dinero por dinero. Por favor, no me vengan a decir que existen mercados cambiarios, porque eso es el intercambio de una forma de representación monetaria del dinero como medio de intercambio indirecto por otra forma de representación monetaria aplicable a un mercado a otro. Pero el dinero como tal, que puede ser ahorrado, guardado, acumulado, invertido, pero nunca se cambia por el mismo dinero. Excepto en una condición que es de la que vamos a hablar ahora, que es el interés. El interés no es el precio del dinero, el precio del dinero es los bienes, el poder de compra del dinero es el precio del dinero. O sea, los bienes que pueden obtener por su dinero son el precio del dinero. Pero el interés, que no es el precio del dinero, es el precio de los bienes presentes en bienes futuros y en tal sentido podríamos describirlo, si lo deseamos, como un precio del dinero en el tiempo, es decir, cuánto dinero futuro estamos dispuestos a pagar para obtener determinada cantidad de dinero presente, porque deseamos hacer una inversión, o necesitamos en este momento, queremos hacer un gasto, y no teniendo el capital, o sea, dinero disponible, estamos dispuestos a otorgar mayor cantidad de dinero. Esto es el viejo principio económico de la preferencia temporal. O sea, es natural por la propia naturaleza de que somos seres que vivimos en el tiempo, que el futuro, siendo incierto, ¿sí? Siendo desconocido, si ustedes posponen cualquier tipo de satisfacción presente para obtener la misma satisfacción en el futuro, van a desear mayor cantidad de esa satisfacción en el futuro. O sea, si yo les digo a ustedes, imagínense un niño de, no sé, 5 años, ustedes le dicen, ¿qué prefieres? ¿Te regalo un caramelo ahora o 2 caramelos dentro de media hora? Un niño, si es inteligente, va a preferir 2 caramelos dentro de media hora. El problema para él no va a ser ese. El problema para él va a ser que si les ponen los caramelos enfrente, le va a ser bastante difícil estar media hora sin agarrar el caramelo. Según la persona sea más adulta, más responsable, no solamente más adulta y responsable, sino que tenga una mayor orientación hacia planificar su vida y hacia invertir o desarrollar capital, pues entonces su preferencia temporal se va a orientar más hacia el hecho de que va a estar dispuesto a sacrificar más de un
bien presente por menos de un bien futuro. Es decir, va a cobrar, subjetivamente, va a querer cobrar un interés menor. Esto, por supuesto, cuando hablemos de inflación, en el entendido artificioso de que el dinero tuviera un valor estable o razonablemente estable. Cuando no es así, las personas piensan en términos de precios en movimiento hacia el futuro, precios inflacionarios, y eso afecta significativamente la preferencia temporal. Entonces, bueno, si bien yo digo que un incremento en la cantidad del dinero afectará los precios de todos los bienes, no hay ninguna causalidad macroeconómica que se mida en lo que llamamos números índices. A veces la inflación subió 10%, lo que nos están diciendo es que un índice subió un 10%. Pero eso es lo que ocurrió, no porque hay un automatismo en el proceso macroeconómico, sino porque hubo un cambio en las escalas subjetivas de fines de los individuos. Al haber mayor cantidad de dinero en circulación, algunas personas recibieron mayores cantidades de dinero y pudieron demandar cosas que no habrían demandado de no haber dispuesto ese dinero. Pero otras personas encontraron los precios subiendo y entonces demandaron menos o demandaron cosas diferentes. Ese cambio en el mercado es lo que la productividad está directamente relacionado con la prolongación del proceso productivo. Los aumentos de productividad por incorporación de capital se obtienen con tasas decrecientes. El alargamiento de la producción no se puede prolongar sin capital suplementario e inversamente todo capital suplementario prolonga el proceso de producción. El valor del capital depende única y exclusivamente del valor de los bienes que produce. El capital no le agrega valor a los bienes que producen. Los bienes producidos, la demanda de esos bienes, es la que hace que el capital tenga valor. El capital entonces tiene valor por imputación según lo productivo que sea. La producción para producir, digamos, por ejemplo, hoy en día que estamos en la época de la fotografía digital y la gente toma sus fotografías con los teléfonos celulares inteligentes. Y ustedes tuvieran una fábrica de rollos fotográficos, pues probablemente el valor de sus equipos sería cercano a cero. No sería absolutamente cero porque bueno, todavía quedan algunas personas puristas que trabajan con fotografía química, pero sería cercano a cero. Bien, los bienes de capital no son homogéneos ni fácilmente reconvertibles, en términos simples. ¿Okay? Las máquinas de coser no pueden soldar metal y las soldadoras no pueden coser tela. Entonces, no es cierto que simplemente ustedes pueden reconvertir el capital de una función a otra. Eso es un problema complejo. Entendido esto de lo que estamos hablando, ¿okay? Esencialmente, ¿cuáles son los puntos de que debemos repasar? Bueno, cuando yo dije que el aumento de la productividad está directamente relacionado con la prolongación del proceso productivo, quiero decir, vamos a ver de qué estamos hablando. Imaginen ustedes algo tan sencillo que ustedes van en un avión y se estrellan en una isla desierta. Clásico ejemplo de películas. En tiempos lejanos hubiéramos hablado de que naufragan en una isla desierta. Bueno, el avión se estrella, sobreviven y por el tiempo que vayan a estar en ese lugar, mientras los rescatan o no los rescatan, necesitan sobrevivir. Y entonces lo primero que hacen es explorar su pequeña isla y descubren, bueno, que tienen un manantial de agua dulce, fabuloso, ya no se murieron de sed. Descubren que tienen un refugio, o sea, una pequeña cueva en otro punto bastante lejano de la isla, y descubren que tienen unas frutas, no vamos a decir cuáles, pero un tipo de fruta que es comestible, ustedes saben que es comestible y segura, y está en otra punta de la isla. Significa que mientras estén ahí, pues van a tener que ir en la mañana, refugiarse en la noche en su cueva, y en la mañana van a tener que caminar para tomar agua, para después caminar a comer, para después caminar de nuevo a descansar o descansar en el sitio, volver a tomar agua. En ese momento no tienen capital para hacer absolutamente nada, están tomando las cosas directamente de la naturaleza. Lo primero que se les puede ocurrir es, para no pasarse toda la vida haciendo esto, necesitarían ciertas cosas que no tienen. Necesitan o bien algo con que transportar el agua. Y lo primero que se les ocurre, bueno, necesitamos algo en que transportar el agua, tengo que fabricarlo de alguna forma. ¿Okay? Supongamos que tienen algunas herramientas muy básicas, no sé, navaja, cualquier cosa que puedan inventar con su imaginación, con su capacidad, o simplemente las manos. Y en toda esta historia
lo que no he dicho es que su primer desafío sería producir fuego. Bien, una vez que lograsen con muchísimo esfuerzo, se darían cuenta, bueno, por un momento, o sea, tengo un plan para fabricarme un cántaro, pero el problema es que se me va la vida en tomar agua, comer y regresar. ¿Qué hago? Bueno, lo primero que hago es que tomo una serie de frutas que no me voy a comer y me las traigo y las almaceno. Y tengo que calcular el tiempo en que no se van a dañar. ¿Eh? ¿Por qué hago esto? Para emplear menor cantidad de tiempo en transportarme a buscar alimentos y por lo tanto tener algo de tiempo libre disponible para poder aplicarlo a fabricar una parte de capital. Una vez que he logrado fabricar esa parte de capital comiendo menos, haciendo el esfuerzo de transportar la fruta para guardar, esto es ahorro, o sea, reduciendo mi consumo y aumentando mi trabajo para poder producir algo, y logro obtener mi cántaro, entonces ahora ya puedo transportar agua y guardarla. Con lo cual aumento mi capacidad productiva y puedo pensar en tratar de producir otra cosa que haga más fácil mi vida mientras esté en la isla y así sucesivamente. ¿Qué ocurre en el mundo donde no está una persona sola en una isla desierta, sino están realizando intercambios mutuamente beneficiosos las personas? Bueno, lo que ocurre fundamentalmente es que cada vez que se incorpora capital al proceso productivo, o sea que la gente invierte dinero en máquinas, en equipos, en capacidad de producir algo, lo que está haciendo es alargando el proceso productivo. ¿En qué sentido? Imaginen ustedes cuánto tiempo se tardaba desde el mineral de hierro recién salido de la mina hasta producir una espada medieval por parte de un herrero experto. Y voy a decir que son 3 meses. Es un tiempo promedio. Ahora pregúntense ustedes, ¿cuánto tiempo tardaría? Y sigue siendo un proceso artesanal, pero ¿cuánto tiempo tardaría un herrero moderno, ¿okay? Un herrero actual, en producir una espada artesanal a mano? Y les voy a decir que pudiera ser 3 días. ¿Por qué? Porque simplemente no va a comenzar por trabajar el mineral de hierro recién sacado de la mina y refinarlo él mismo para convertirlo en un acero de determinada calidad. Va a comprar acero, 1540, 460, o sea, el acero que él quiera, lo va a procesar artesanalmente, pero ya con eso se ahorró un mes de trabajo. En segundo lugar, cuando martille sobre su equipo y demás, va a tener equipos neumáticos, va a tener prácticamente la cantidad de proceso productivo. Sí, sí, claro. Claro que se está alargando el proceso productivo, porque resulta que el proceso productivo de la espada incorpora atrás de él todos los procesos que permitieron fabricar, producir y tener disponible todo este capital. Entonces, no es lo mismo el proceso de producción de capital incorporado a los equipos y tecnologías que lleva a esto, ¿okay? A esta misma producción en un mundo de equipo muchísimo más avanzado. Vaya, si a eso vamos, nuestro área actual incluso podría consultar en internet algo sobre el tipo y diseño de con el que quiere trabajar. Así que ni les cuento todo lo que hay en el alargamiento del proceso productivo. Sin embargo, el resultado práctico es que una espada, mismas técnicas y conocimiento técnico, que de otra forma se hubiera tardado varias meses en producirse, una sola, en este momento se produce en 3 días. ¿Cuánto se tardó en producir? Se tardaba en producir un automóvil, los primeros automóviles que se fabricaban. Cada uno, varios días, una semana, un mes, dependiendo de la cantidad que producía cada fabricante y de la organización de su proceso productivo. ¿Cuánto tiempo se tarda en fabricar un automóvil en una fábrica hoy en día? Cuestión de minutos. ¿Okay? Todas las partes están preparadas para ser ensambladas. Ahora, ¿es más largo el proceso productivo actual? Sí, porque la fábrica es mucho más grande y hubo que producirla porque hay toda una serie de procesos productivos que requieren más tiempo. O sea, desde la materia prima hasta el bien final, los procesos productivos más cortos implican producir menor cantidad de unidades. Los procesos productivos más largos que requirieron producir, trabajar, alimentar todo ese capital, implican que, aunque el proceso como tal es mucho más largo, se producen en la etapa final de producción y en cada una de las etapas de producción por separado, mayor cantidad de bienes en menor cantidad de tiempo.
¿Por qué? Bueno, precisamente porque son procesos alargados. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden lograr para poder alargar esos procesos de producción? Es decir, para incorporar un conjunto de bienes intermedios que aparecen en el proceso alargado de producción, más maquinaria, más equipo, nuevas formas de mano de obra, incluso servicios. Pues lo primero que necesitan es precisamente capital para comprar, desarrollar, invertir en esto. Y si todo este proceso productivo que ustedes están viendo en este momento en una lámina, la estructura del capital, según la visión de Hayek, en la forma de un triángulo, en el cual ustedes empiezan por el lado de la inversión de capital, la anterior, la lámina anterior. Entonces, empiezan por la lámina donde tenemos inversión de capital, etapas de producción, ahorro y consumo. Y hablamos del proceso productivo, vamos a verlo por partes. Inversión de capital, ¿hacia dónde, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que partimos de lo que se llama tierra, es decir, fundamentalmente de los bienes que están en la naturaleza, que tienen valor por las razones que ya explicamos, porque son útiles y escasos. Y esos bienes que ya están en su forma natural, en la forma que están, el mineral de hierro bajo la tierra, ¿okay? O a ras de tierra, el petróleo en el subsuelo, o sea, cualquier bien es una materia prima, de primaria, de lo primero con lo que empieza el proceso, tiene que ser extraída de la naturaleza y inmediatamente convertida en otra cosa que sea útil para pasar a otra etapa, que es útil para pasar a otra etapa, que es útil para pasar a otra etapa, mientras se va separando, convirtiendo en diferentes tipos de materia prima, hierro, acero, diferente calidad de acero, diferente forma y presentación del acero, laminado en lámina. O sea, pasamos primero del hierro al hierro en lingotes, con pureza estable. Y después pasamos a la producción de acero o de hierro. También se sigue usando hierro. Creo que es separar el hierro del acero. Pero después las diferentes calidades de hierro del acero. Todo esto todavía en lingotes. Después pasamos a que no necesitamos lingotes, necesitamos o cabillas o sea, todo esto sigue siendo materia prima y todos estos procesos de intercambio van acercándonos cada vez más hasta el consumo final. ¿Hasta qué? Ya que estamos hablando de acero, al final llegamos a una sartén. Claro, pero la sartén no únicamente tiene acero. La sartén tiene muchísimas otras cosas, infinidad de otras cosas, ¿okay? Como teflón o de repente otro material que no sea teflón. Para hacerla tiene un mango que puede ser de algún tipo de plástico o pudiera ser de madera. Cada una de esas cosas lleva a un proceso de producción alargado. Para poder crear ese capital, para poder invertir ese capital, las personas, no con ese objetivo, sino con el objetivo personal de tener reservas para el futuro, ahorran, es decir, dejan de consumir una parte de lo que podrían consumir, dejan de perseguir algunos de los fines que les hubiera gustado perseguir, y ese ahorro puede ser invertido en la inversión de capital por quienes lo demandan. Recuerden, es decir, ustedes ahorran, colocan el dinero a interés, es decir, están dispuestos a prestárselo a otras personas a través de un intermediario que es el banco. Después tendríamos que entrar en muchísimos detalles acerca de cómo funciona esto y cómo esto puede crear dinero, pero en principio, supongamos que ambas partes lo hicieran exactamente al mismo plazo, no que ustedes colocasen el dinero a la vista a interés y el banco lo prestara a plazo, sino que ambas partes lo colocaran al mismo plazo. Usted coloca un plazo fijo a 10 años y el banco lo presta a 10 años o incluso a menos. Eso no crearía circulante por parte de la operación bancaria. Lo que hace que los bancos creen circulante es que ustedes colocan su dinero o le prestan, técnicamente hablando, su dinero al banco porque no está en depósito. Depósito sería cuando ustedes llevan su automóvil, su auto, su carro, como lo llamen, su vehículo lo llevan a un estacionamiento público en donde ustedes pagan para que esté guardado y vigilado. Está depositado en el estacionamiento. Y cuando regresan con el documento que dice que es suyo, no el documento de propiedad, el ticket que le dieron, pagan por el tiempo que estuvo ahí y les entregan su carro. Bien, si el estacionamiento les dijera a ustedes, mire, guarde su carro aquí y cuando regrese, yo se lo entrego y le doy algo de dinero. ¿Y de dónde saca el dinero? No me va a cobrar por guardarlo. No, le pagamos porque guarde el carro con nosotros.
Me diría, bueno, esto es sumamente extraño. Mientras usted no esté, saque su carro y lo use para hacer algo que para él es más valioso o produce más dinero que lo que le va a pagar a usted por tenerlo en el estacionamiento. Quiere decir que no está depositado, está prestado y él a su vez lo presta a un tercero. Esto no funciona así en los estacionamientos, pero funciona así en la banca. Bien, ahora, el asunto es que como no es su carro, sino su dinero, y el dinero es perfectamente fungible e intercambiable, o sea, a usted no le importa si depositó un billete que tenía un número de serie y le devuelven un billete del mismo valor con otro número de serie, le da igual, o sea, siempre y cuando tenga el mismo valor, por lo menos nominal. Entonces, el banco no tiene problema en prestarlo, siempre y cuando mantenga una reserva que le permita que cada vez que alguien se presenta a pedir efectivo, lo pueda pedir. Se hace un cálculo, determinar cuánto tiempo mantienen las personas el dinero, pidiesen al banco más liquidez de la que tiene, se dirigiría a la banca central, al Banco Central, a solicitar, a tomar el dinero que le deben a plazo, títulos de lo que le deben a plazo al Banco Central a cambio de liquidez efectiva para poder hacerle frente a los retiros de demanda. Eso es lo que se llama redescuento. El problema con esto, y piénselo por un momento, y es la relación entre la inflación y la cantidad de circulante en la economía, es que si supongamos que estuviésemos en un auditorio, ¿okay? No estuviesen viendo esto asincrónicamente, ni siquiera como lo hubiéramos hecho originalmente, supongamos que usted va a depositar su dinero, está un certificado que dice que están depositados. Persona con los $100 para poder pagarle usted su derecha. Pero cuando se la presta a dinero en efectivo, le abre una cuenta bancaria, repito, le abre una cuenta bancaria, está pidiendo el dinero prestado. No uno, dos depósitos de $100, ahora hay $200 depositados. Y con esos nuevos $200 depositados, que nadie ha depositado, no existen en efectivo, pero están en la contabilidad bancaria, vuelve a prestar $100 y abrir otra cuenta. Y con esa otra cuenta ya son 300 y así sucesivamente aparece la máquina mágica de multiplicación del dinero. No lo es. Lo que significa es que sobre el dinero de base, que alguna vez fue el oro, actualmente sería simplemente el efectivo, que la promesa del Banco Central, se crea a través del sistema bancario una cantidad de circulante mucho mayor, limitada únicamente por las reservas que mantiene el banco para satisfacer a la gente. Bueno, ¿esto qué significa? Como ustedes están viendo en este momento, la inflación es un desequilibrio dinámico en la estructura del capital producto de una distorsión monetaria. Y la distorsión monetaria es producto de lo que yo les venía contando. Simplemente recuerden el proceso original. El proceso original era que las personas ahorraban, ese ahorro se transformaba a través de los préstamos en inversión de capital. Esa inversión de capital alargaba el proceso productivo, haciéndolo más eficiente y por lo tanto, ¿qué tanto se podía alargar el proceso productivo? Pues tanto como permitiera la capacidad de ahorro real de las personas, tanto como las personas estuvieran dispuestas a ahorrar, a dejar de perseguir sus fines inmediatos para tener mayor cantidad de satisfacciones futuras. Ese era el único límite. ¿Okay? Quédense en este momento únicamente del lado derecho de la lámina. Olvídense de la frontera de las posibilidades de producción y del mercado del dinero del crédito. No voy a entrar en eso en este momento. Lo voy a hacer de forma implícita para hacerlo más simple. El punto aquí es que una vez que el propio sistema, a través de la reducción artificial de la tasa de interés, o imprimiendo dinero en el Banco Central o por cualquier otro medio, crea mayor cantidad de capital que nadie ha ahorrado, esa mayor cantidad de capital que nadie ha ahorrado, a su vez entra a través del sistema bancario y puede ser prestado y por lo tanto puede ser invertido. Y por lo tanto se alarga más el proceso productivo o se intenta alargar más el proceso productivo de lo que se hubiera intentado alargar con el ahorro real de las personas. Lo cual parecería muy bueno porque significaría aparentemente que al final, sin ahorrar, vamos a terminar con mucho más de lo que hubiéramos logrado solamente ahorrando. Pero no es cierto. Y de forma real suceden dos cosas. La primera cosa que suceda es que dejan de demandar ciertos bienes de consumo, ciertos bienes finales, porque se están absteniendo de ello.
Y por lo tanto, hay una tendencia a que se reduzca la demanda y con ello el precio de esos ciertos bienes finales. Mientras que, como ese dinero se está prestando y se está invirtiendo en alargar la estructura productiva, es decir, en negocios, en nuevas operaciones comerciales y en nueva maquinaria, en nuevos equipos y en cualquier forma de inversión productiva, esos bienes intermedios, esos bienes de capital, tienden a ser más demandados y por lo tanto suben sus precios. Es decir, vean que hay una relación directa entre la reducción de la demanda de consumo y el aumento de la demanda de bienes productivos o bienes intermedios o de bienes de capital, como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué pasa? Que eso es bastante proporcional. Se está invirtiendo en producir mayor, pero esa inversión va a permitir producir mayor cantidad de bienes a menor costo, porque es más eficiente. Y en ese sentido, los empresarios piensan que con su nuevo proceso productivo o con su reglamento o con su mayor cantidad de capital van a, en realidad, a ganar más, o sea, cobrando menos. Esto sería si no hubiera nada de inflación. ¿Qué pasa cuando aparece la inflación? Bueno, la inflación lo que nos dice es, recuerden, suben todos los precios al mismo tiempo. Es que el nuevo dinero que se inyecta en el sistema y que nadie ha ahorrado va a impactar tanto sobre la inversión como sobre el consumo. ¿Por qué? Porque va a terminar en manos de personas que van a invertir, pero también va a terminar en manos de personas que simplemente van a tener más dinero que antes y por lo tanto van a ver en sus escalas de valores, ahora sí me puedo comprar esto que no me podía comprar antes. Y van a demandarlo. Y por lo tanto van a subir los precios tanto de los bienes finales, como de los bienes intermedios. Es decir, dicho de otra forma, van a subir los precios de los bienes de primer orden y los bienes de orden superior, en términos de teoría austríaca del capital. En términos simples vulgares, van a subir los precios de los bienes de capital y van a subir los precios de los bienes de consumo. Cuando suben los precios de los bienes de consumo, los empresarios comienzan a dudar y a darse cuenta de que tienen un problema. ¿Okay? Y el problema es que están invirtiendo en ese momento en producir nuevos procesos productivos alargados para producir mayor cantidad de bienes de consumo a menor costo, cuando la gente está demandando más bienes de consumo a mayor costo en este momento. Quiere decir que han tomado la decisión equivocada. Mucho más útil sería haber invertido con los mismos procesos productivos menos eficientes que tenemos ahora en producir simplemente más capital empleando mayor número de trabajadores. ¿Okay? Y eso es lo que algunos comienzan a hacer. Pero seguimos en el problema de que están subiendo todos los precios. Y están subiendo todos los precios de forma desigual. O sea, no suben todos al mismo tiempo, al mismo promedio, sino que las áreas que tienen mayor demanda suben más, las áreas que tienen menor demanda suben menos. Y antes de que se comience a demandar mayor trabajo, ustedes comienzan a notar, como todo el resto de las cosas, que suben más rápidamente los precios de los bienes, que así como los de las materias primas y otras áreas, pues también el del trabajo. Y eso es la inflación. Eso es lo que generalmente llamamos inflación. Ese desajuste en la estructura del capital es lo que llamamos inflación. Quiere decir que cuando la estructura del capital se equilibra en el tiempo, a lo largo del alargamiento de los procesos productivos, de ahorro, inversión, más inversión, ahorro, inversión, vamos hacia un constante mayor enriquecimiento hacia adelante en el tiempo. ¿Okay? Yo siempre digo que es difícil para las personas imaginarse que hubo un tiempo en plena segunda revolución industrial. La primera revolución industrial es la del vapor, la segunda revolución industrial es la de el petróleo y el automóvil, o sea, carbón, el vapor, petróleo, automóvil. Un tiempo en que los modelos T, primer automóvil producido en masa a gran escala en el mundo, cada año costaban menos. O sea, el precio bajaba todos los años del modelo T. De hecho, bajaba de un mes al otro. Y uno se preguntaría, bueno, eso no hacía que la gente se pusiera brava porque estaba perdiendo valor su carro. No, realmente no. De hecho, era una forma curiosa de ahorrar. O sea, no voy a comprarme el modelo T ahora, me lo voy a comprar el año que viene porque va a ser más barato. Claro, lo que pasa es que los beneficios que tú obtenías de tener el carro funcionando siempre eran mayores que todo eso, y supuestamente la gente tenía una mentalidad de largo plazo, etc. Pero lo importante es recordar que toda una enorme cantidad de bienes y servicios bajaban de precio en precios nominales y no solamente
como hoy en día en valor real. Si nosotros vamos, como vimos, a algo a un bien que hay que producir, como es el oro, sino que es producido por estos mecanismos de creación de dinero por parte de los bancos centrales y ampliación de dinero por parte de la banca. La banca también podría ampliar dinero con el oro. Lo que sucede es que eso que ustedes están viendo fue el dinero al que llegó al mercado después de siglos de evolución de los procesos mercantiles. Pero en el momento en que eso fue sustituido por lo que vemos en la siguiente lámina, y que es algo que en la medida que las personas crean que tiene valor y lo demanden y la Reserva Federal lo produzca en una cantidad razonablemente escasa con respecto a la producción de bienes y servicios, pues parece que tuviera valor como si fuera oro. Pero si lo vieran en el largo plazo, notarían que a lo largo de 100 años el dólar americano ha perdido la cantidad de valor que pierde, por ejemplo, el peso argentino en 1 o 2 años y el bolívar venezolano en 2 semanas. Venezuela en este momento Argentina tiene una inflación alta, Venezuela tiene una hiperinflación récord en el mundo, ya superó la de Zimbabue, típicamente socialista, pero el hecho de que tengamos un dinero básicamente fiduciario basado en la confianza, sí produce en todas las economías inflación a largo plazo. Y esa inflación a largo plazo produce disrupciones como las que habíamos estado describiendo en la estructura de capital a largo plazo, que solamente parecen mantener, pareciera que todo está funcionando bien, en la medida que se están mejorando los procesos productivos, mejorando la tecnología, es decir, haciendo que desde el punto en el margen el capital sea más productivo. La producción, no, porque un automóvil promedio, moderno, cuesta, en términos de poder adquisitivo real, no en dólares nominales, cuesta menos de lo que costaba un modelo T. Estoy hablando de un sedán promedio. Sin embargo, obviamente tiene muchísima más tecnología y muchísimo más capital incorporado y provee, no solamente te transporta del punto A al punto B, sino que provee toda una serie de prestaciones muy superiores a las que te podía proveer el modelo T, bueno, empezando por su estabilidad, suspensión, velocidad, confort, etc. Bien, ¿qué significa esto? Que en realidad el carro ha seguido bajando de precio, pero no lo notamos, más bien sube, porque solamente baja de precio relativo por el aumento de la productividad, mientras que el precio nominal sube porque tenemos inflación acumulada en el tiempo. Y según estamos haciendo disrupciones que hacen cada vez menos eficiente la eficiencia del capital, hay un problema, un peligro entre que en economías que ya están intervenidas por la manipulación del Estado, de la tasa de interés y de la oferta monetaria, a su vez pasan a estar intervenidas por otra serie de factores que también afectan a la propia estructura del capital, como son las regulaciones, los impuestos, normas, etcétera, que implican mayor, o sea, que se desplace capital, por ejemplo, de hacer algo productivo a hacer algo improductivo, el crecimiento del sector improductivo de la sociedad, la burocracia, el cual puede ser útil si se limita estrictamente a funciones muy, muy limitadas del Estado, pero desde el momento en que ya nada más con eso está agregando un valor neutro al sistema o relativamente pequeño y al momento de crecer simplemente está retirando recursos de la producción para dedicarlos al gasto. Pues esto, damas y caballeros, es lo que básicamente significa la inflación. La inflación no es un proceso automático por el que suben todos los precios. La inflación ni siquiera es un proceso de promedio. No, la inflación es la forma en que la cantidad de circulante, es decir, de dinero en circulación, aumenta por encima de lo que está la relación entre demanda real de dinero y relación entre ahorro e inversión, creando procesos de demanda artificial que
terminan por colapsar en recesiones y en graves problemas económicos. ¿Y por qué terminan por colapsar en recesiones y en graves problemas económicos? Pues esencialmente porque en algún momento todas las personas se dan cuenta de que han cometido errores e intentan corregirlos. Y cuando intentan corregirlos, toda esta castillo de naipes se desmorona y la gente comienza a decir, ah, bueno, estas inversiones no servían, intentamos invertir en algo que no va, que nadie está demandando o que no se está demandando en este momento, quizás en el futuro sí lo demanden, pero entonces tenemos que emplear ese capital en otra cosa. Y como yo les había dicho al principio, pues las máquinas de coser no troquelan metal y las troqueladoras no cosen. Entonces, si ustedes invirtieron en troqueladoras y entonces ahora quisieran producir ropa, no sirve. Y si tienen máquinas de coser y quieren troquelar, no sirve. Es complicado, es costoso, trae pérdidas. Emplear un capital específico para una cosa en otra se puede hacer hasta cierto punto, pero trae pérdidas, trae problemas. Y esos son los que son las recesiones y en periodos prolongados y profundos con mayor intervención estatal, las depresiones. Quiere decir esencialmente que esto forma parte dentro de la teoría austríaca de la idea de los mercados intervenidos que se relaciona con la teoría del socialismo o de la inviabilidad de un sistema económico socialista. Cuando se introducen grados de intervención artificiosa sobre el mercado, se producen disrupciones, es decir, malentendidos, errores, faltas de comunicación, los precios ya no transmiten la información correcta, sino información falseada, ¿okay? Por la disrupción que produce todo este proceso, por ejemplo, de entrada de dinero, o parte del capital disponible de la sociedad se está empleando en áreas improductivas total y completamente improductivas y innecesarias. Parte del capital se está empleando en inversiones que van a resultar un error al final. Todo eso se ha podido emplear mucho más acertadamente de no haberse introducido este proceso de inyección artificial de dinero a través de la manipulación de las tasas de interés y de otros medios. Y eso hace que surjan ciclos económicos en el cual primero tenemos periodos de auge y después tenemos periodos de depresión y volvemos a tener periodos de auge. Si la economía es suficientemente productiva, los empresarios son suficientemente creativos, la ciencia está produciendo nueva tecnología y eso se está aplicando al capital, entonces este proceso, ¿okay?, de crecimiento de la productividad termina, a pesar del desperdicio de capital que se da a lo largo de los ciclos, termina por lograr que haya una tendencia ascendente en la cual se producen pérdidas que no tenían por qué haberse producido tanto en la etapa de auge como en la etapa de depresión. Ahora, si el grado de intervención del Estado que crea disrupciones en la estructura de capital es tan grande que produce disrupciones mayores de lo que es el proceso de aumento de la productividad, o incluso esas intervenciones interfieren contra el proceso de aumento de la productividad y lo dificultan y lo encarecen, entonces vamos a tener que la inflación va a producir un empobrecimiento sostenido en el tiempo a largo plazo. Y lo que va a pasar es que esto que llamamos dinero puede terminar convirtiéndose en esto otro que vamos a ver en la siguiente lámina. Y eso, damas y caballeros, sigue siendo útil para verlo porque pueden ver la cifra. ¿Okay? El Banco de la Reserva Federal de 50 trillones de dólares de Zimbabue, obviamente. Bien, en mi país tenemos billetes con muchos menos ceros, pero que en realidad, como se han cambiado varias veces la denominación monetaria, si los expresásemos en los bolívares antes de la primera inflación acelerada, ¿sí?, bolívares puramente nominales, antes de que se le cambiara el nombre al bolívar por bolívar X, bolívar Z, bolívar Y, bolívar Z, y después lo vuelven a dejar en bolívar, antes de que se cambiara la denominación y se emitiera dinero nuevo con menos ceros, antes de que quitaran ceros al dinero, volvieron a acumular ceros y le volvieron a quitar ceros al dinero, volvieron a acumular ceros y le volvieron a quitar ceros al dinero, cuando ustedes suman todos esos ceros les da una cosa mucho mayor que la de Zimbabue, pero no se ve. Una de las cosas que han aprendido los políticos inflacionistas es a ocultar sus ceros emitiendo dinero nuevo. Pero lo cierto es que la destrucción
de el valor del dinero significa la destrucción de la capacidad de ahorro y la destrucción de la capacidad de equilibrar la estructura del capital en el tiempo, y por lo tanto significa un empobrecimiento prolongado de la economía. O bien tenemos economías parcialmente intervenidas en medio de estos ciclos económicos por la expansión y retracción del crédito por medio de un intento artificioso de crear una prosperidad que todavía no se había creado por medio del ahorro, el cual termina desperdiciando más capital que si se hubiera esperado lo suficiente para hacerlo de forma sana. O bien tenemos grados de intervención tan elevados que lo que producen es empobrecimiento sostenido a largo plazo en el tiempo. Si quieren un ejemplo, vean el caso de Venezuela. Hace 20 años, por ponerlo, aproximadamente 20 años, Venezuela tendría en menos de alrededor de, sí, 20 años, 22 años, 25 años, tendría aproximadamente unos niveles de pobreza menores, sí, obviamente menores al 50%, pero cercanos al 30%, y niveles de pobreza extrema no mayores del 5 o 6%. Hoy en día tiene 85% de pobreza y más del 50% de pobreza extrema. Bueno, en realidad depende de cómo se mida la pobreza extrema para Venezuela. Puede ser de 30, puede ser de 50, puede ser de 40. Pero lo cierto es que lo que ustedes están viendo es que pasamos de una sociedad en 20 años a través del socialismo, estatización del capital productivo y inflación e hiperinflación. Esos son los tipos de intervención de los que estamos hablando, que desarticulan la estructura del capital y evitan que se equilibre en el tiempo como debe equilibrarse a través de un sistema de precios. Pues eso produce como efecto un empobrecimiento sostenido en el tiempo. Y ese empobrecimiento sostenido en el tiempo, que por ejemplo en el caso de Venezuela ya lo veníamos viendo a lo largo de los 20 años anteriores al socialismo radical, pero era mucho más lento, porque el grado de intervención del socialismo moderado era menor. Pero antes de eso, vimos en Venezuela durante casi 80 años que Venezuela pasó de ser uno de los países más pobres del continente al país más rico del continente después de los Estados Unidos de América. ¿Más rico en qué? No en tamaño, no en totalidad, petróleo no es riqueza, en Producto Interno Per Cápita, es decir, en capacidad de compra de la población. Ustedes pensarán, caramba, pero es que yo recuerdo que a mí me han dicho que en Venezuela había unos barrios marginales ya en los años 50. Sí, sí, todo eso suena muy bien. Pero dicho así, ¿no? Contado por la izquierda socialista. Pero lo cierto es que cuando revisamos las estadísticas, revisamos la historia, revisamos los datos, revisamos los datos serios, encontramos que el país tenía entre mediados de los años 50, ¿okay?, y principios de los años 70, los niveles de lo que en ese entonces se hubiera calificado como un país desarrollado. Es decir, tener la cantidad de capital por habitante, el nivel de actualización tecnológica, uso de tecnología de punta, los niveles de consumo, los niveles de ahorro real, la estabilidad monetaria, es decir, el valor internacional del signo monetario, el bolívar como tal, en aquel entonces, la inserción de esa economía en la economía internacional, exportaciones e importaciones no productivas, bajos impuestos, y el país estaba atrayendo inmigrantes de todo el mundo y sobre todo de sus países vecinos. Eso les dice que simplemente era el lugar a donde se podía prosperar, o uno de los lugares del mundo donde se podía prosperar, y la gente estaba prosperando. Eso cambió. Primero se hizo cada vez más lento a lo largo de los años 60 y 70, después comenzó a revertirse lentamente hacia un proceso muy lento de empobrecimiento lento, y finalmente con la radicalización de las causas, que fue el grado de intervención, socialismo, intervencionismo, inflación, destrucción del valor de la moneda. Cuando esto se aceleró mediante un proceso de socialismo radical, entonces caímos en los niveles de pobreza similares a aquellos de los que habíamos salido en los 50 años de ahorro, producción, creatividad, trabajo, inversión e inserción en el mercado internacional. Y si se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo es que se puede destruir, es mucho más fácil que crear. Destruir es mucho más fácil que producir.
Gastar es mucho más fácil que ahorrar. Gastarse y destruir lo ahorrado puede producir una enorme sensación de prosperidad o de crecimiento, pero es falsa, y solamente mediante el ahorro real se puede hacer inversión real que se equilibre dinámicamente por medio de los precios y la demanda y oferta real de las personas en una estructura del capital de etapas de producción en el tiempo, en el cual esté sucediendo un crecimiento económico sano. Cualquier otra cosa significa que parte del capital se está desperdiciando y se está empleando mal, y eso va a producir pérdidas y va a producir o un crecimiento más lento del que se hubiera podido producir, o un decrecimiento y empobrecimiento de la sociedad, dependiendo de qué tan intervenida o poco intervenida esté esa economía. Una economía de mercado que no estuviera intervenida en absoluto, en la cual todos los procesos productivos fueran sanos, sería una economía en la cual el progreso tecnológico haría que los precios de las cosas bajaran, no solamente en términos que a la gente le cuesta entender, es decir, en términos reales, sino en términos nominales. Ustedes dirían, caramba, que el carro de este año cuesta menos que lo que costaba el año pasado el mismo modelo. Una computadora más potente cuesta menos en dinero de lo que costaba una menos potente el año pasado. Eso siempre es cierto en términos reales, cuando hay avance tecnológico, pero debería ser cierto en términos nominales, y desde hace casi un siglo no lo es. Y esto, damas y caballeros, es lo que nos explica la teoría austríaca del capital y el ciclo económico, y esta es la relación de la que es importante hablar entre la expansión del crédito y lo que son los ciclos económicos. Espero que me haya explicado lo mejor posible, porque lamentablemente, debido a los problemas técnicos que tuvimos, no pudimos hacer esto en vivo, y me despido indicándoles que, bueno, vamos a ver si a través de la fundación entramos un mecanismo para que ustedes me puedan enviar preguntas y yo responderles sobre esto que hemos estado hablando hoy. Y me despido exactamente igual que como lo saludé, diciéndoles muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso de cada uno, a la hora que vaya a ver este video dentro del trabajo que viene haciendo y por el cual los felicito de participar en este seminario, y nuevamente agradeciendo a la Fundación para el Progreso por la invitación. Hasta luego y muchísimas gracias.